8:39, seguimos haciendo el mostrador en La Clave, que escuchas a través de la 92.9, también en radiolaclave.cl y en elmostrador.cl. Por supuesto también en Facebook y en YouTube, en las redes oficiales ahí de Radio La Clave. Claudio Castro, el alcalde de Renca, fue el que logró un mayor apoyo a nivel nacional en las elecciones, superando el 92%. En medio del auge de independientes, el jefe edilicio, que militó en la Democracia Cristiana, admitió en el Mercurio que no habría tenido este resultado si me hubiera mantenido en la DC. Esas fueron sus palabras y hasta ahora seguimos conversando con él. Claudio Castro, bienvenido a El Mostrador en La Clave. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Claudio. Buenos días. Claudio, bien impresionante tu votación, pareciera como que corriste solo. ¿Qué pasó con el otro candidato o candidata? Bueno, yo creo que pasan varias cosas. Este es un resultado que no es solo mío, ¿no? Yo fui el candidato único de todas las fuerzas transformadoras en Renca, algo que han sido, como lo hemos visto en la última semana, ¿no? Procesos de unidad que han sido muy difíciles de construir. En Renca lo hicimos con mucha contundencia. Tenemos un programa muy ambicioso también que le hemos presentado a la comunidad. Venimos de 4 años que creo yo, y así creo que lo ratifica también la votación, han representado un giro que ha sido positivo para nuestra comuna y donde nuestras vecinas y vecinos han tenido buena participación, y todos esos elementos se juntan para poder lograr este resultado. Este es el resultado de la unidad de las fuerzas transformadoras de Renca, y a eso uno puede ir buscando más explicaciones, ¿no? En Renca tuvimos un proceso que también fue bien mediático, en el que a mi candidatura en realidad trataron de bajarla por secretaría, precisamente la candidatura de la derecha, que era la oposición a nuestra opción. Eso generó también una movilización muy importante en la comuna, bajo el lema que Renca decida. Acá estábamos quedándonos sin elecciones. Eso finalmente se terminó subsanando. Yo creo que todas esas cosas fueron sumando a este resultado que no deja de ser muy impresionante. En Renca, en octubre, cuando fue el plebiscito, fuimos la comuna donde el apruebo tuvo una mayor porcentaje, con un 88,9% en toda la región metropolitana. Entonces, yo creo que era absolutamente impensado un resultado de esta magnitud, pero lo tenemos, y yo lo percibo además como una tremenda responsabilidad. Tenemos que cumplir hoy día con este programa ambicioso y estamos trabajando para eso desde ya. Claramente, Claudio, un apoyo a tu gestión, ¿cierto? Y a ti como dirigente político de base, ¿no? Como alcalde. ¿Cómo piensas tú, aparte de los elementos que tú mencionaste, para que nos vayamos metiendo al tema de los independientes, que es lo que queremos centrar esta conversación contigo? ¿Cómo evalúas tú que influyó en tu votación, si es que influyó, el que hayas renunciado a la democracia cristiana? Y aprovecho de preguntarte, ¿por qué renunciaste a la democracia cristiana? Sí. Mira, yo llevaba ya, había entrado a militar el año 2011, el año 2018 fue mi renuncia, el 2019, y la renuncia tiene que ver con la constatación de que había una distancia respecto de la acción y la voluntad política que tratábamos de construir. Yo era parte de un partido político y como tal traté de hacer política con otros de manera colectiva, ¿cierto? Buscando una actuación común, y en la medida que transcurría el tiempo, más allá de mi adherencia al comunitarismo, a ciertas ideas del socialcristianismo, me costó ver eso reflejado en los hechos, no en la práctica, respecto de principalmente las transformaciones que teníamos que empujar. Y yo a eso le sumo otro elemento que probablemente empieza a explicar mi cuña, ¿no? Esto de que probablemente no hubiese tenido este resultado si es que me hubiese mantenido como militante, y tiene que ver con que yo les decía que lo mío fue el resultado también de la unidad de las fuerzas transformadoras. Y yo creo que de un tiempo a esta parte se ha hecho muy difícil desde la DC liderar esa construcción de unidad. Mi salida de la DC fue por la izquierda, ¿cierto? En un momento en el que precisamente se hacía cada vez más difícil que la DC pudiese hacer los esfuerzos para liderar a la oposición, y así se explica lo mío. No tiene que ver con la característica de la independencia valorada por la ciudadanía, tiene que ver más bien con la
posibilidad de construir y liderar ese proceso. Yo cuando salí elegido siendo militante de la democracia cristiana tuve un 65% de los votos, fue una elección distinta, donde competía frente a una administración que llevaba 16 años y también había competencia de el Partido Ecologista Verde, y aún así me parece a mí que el 65% fue un resultado importante y contundente. Yo creo que las características han ido cambiando y eso explica más o menos lo que dije y mi salida era esa también. Uh-huh. Bueno, los números te acompañan y te siguen acompañando, y también ahí hay una conexión con tu comuna, y te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los mínimos comunes, donde siguen los análisis, las propuestas. ¿Qué urgencias estás viendo tú como alcalde? ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno? ¿Cómo la evalúas? ¿Qué podrías ver ahí? Es claro que ha sido una respuesta lenta, tarde, que ha ido saliendo como a tirabuzones, ¿no? A goteo. Y donde los alcaldes y alcaldesas de manera bien transversal hemos venido haciendo una crítica, y especialmente acá con alcaldes de derecha que lo han hecho muy fuerte, y tiene que ver precisamente con eso, con estar nosotros siendo la primera cara del Estado, estando mucho más cerca, además liderando la estrategia sanitaria, porque desde las municipalidades dirigimos la estrategia de testeo y trazabilidad, y también la respuesta social, cuando el Estado no está generando desde el nivel central las fórmulas, ¿cierto?, los apoyos necesarios para una comunidad que el mismo Estado le está pidiendo que se quede en la casa para cuidarse. Uh-huh. Los vecinos y vecinas acuden a su municipalidad, y eso, la mayoría de las municipalidades tenemos pocos recursos para hacer incluso lo que nos pide la ley, y eso ha significado transformar nuestra gestión para poder tratar de atender. Pero mira, un dato muy muy clave para entender la dimensión de esto: todos los esfuerzos que hicimos en Renca el año pasado para poder generar programas sociales de emergencia que fueran en apoyo de nuestra comunidad, todos sumados, no llegaban a igualar el costo que tuvieron las cajas del gobierno. ¿Se acuerdan que el año pasado el gobierno mandó cajas de mercadería a las distintas y que los tuvimos que repartir nosotros? Solo esas cajas eran más caras en la compra pública que todos los esfuerzos que hicimos nosotros, que multiplicamos por 10 veces las ayudas sociales que entregamos en un año normal. Entonces, eso es importante entenderlo, porque eso refleja, además, un Estado que ha sido muy deficiente a la hora de generar esas ayudas y que las municipalidades, por más esfuerzo que hagamos, no podemos subsidiar. Entonces, y eso explica el momento en el que estamos, ¿no? En medio de una crisis no solamente sanitaria, sino que también social y política, donde finalmente los ciudadanos y ciudadanas han tenido que echarle mano a sus ahorros, tanto del seguro de cesantía como de los fondos previsionales. Y eso es además una situación que nos deja muy mal pie para enfrentar la protección social de los próximos años. Entonces, yo tengo una pésima evaluación, la verdad, de lo que ha hecho el gobierno en esta materia, y me parece que eso se refleja también en los niveles de aprobación y en este malestar ciudadano que existe hoy día muy instalado. Y en lo concreto, las urgencias actuales de los vecinos y vecinas de la comuna de Renca, ¿cuáles son y qué se podría hacer para avanzar en eso? Eso vinculado con los mínimos comunes que el gobierno no resuelve sobre la propuesta de la oposición. Recordamos que estamos conversando, por cierto, con Claudio Castro, alcalde reelecto por Renca, aquí en El Mostrador, en La Clave. Sí, mira, los mínimos comunes han representado un esfuerzo de nuevo que en un momento complejo para poder lograr articulación de fuerzas políticas se ha hecho desde la oposición, liderado por la senadora Proboste, y que marca, yo creo que el mismo concepto es un poquito derrotista, ¿no? Estamos después de 1 año y medio de pandemia, de sufrimiento de la población, que en el caso de Renca se expresan las ollas comunes que no han dejado de funcionar. Tuvimos un tiempo después del segundo retiro, y que vino el verano, ¿cierto?, donde bajó un poquito la intensidad. Nosotros llegamos a tener más de 100 ollas comunes, pero hoy día esas ollas comunes han ido resurgiendo. Tenemos más de 60 que están funcionando activamente en este momento. Se expresa también en las dificultades que han tenido muchas familias que llevan 1 año y medio con sus hijos y sus hijas en las casas, con las dificultades para trabajar. Se expresa en las colas de las ferias. Nosotros en Renca tenemos cerca de 850 comerciantes que trabajan en la feria de manera formal, digamos, con una patente municipal que les permite trabajar. Pero tenemos cerca de 6.000 personas que se ponen en las colas de las ferias de manera irregular a tratar de vender lo que puedan para poder tener recursos para parar la semana. Entonces, eso que se expresa con esa crudeza
requiere, por cierto, soluciones inmediatas. Y a mí me parece que eso es lo que frustra tanto del accionar del gobierno, ¿no? Que pasan y pasan los días también. Y que estamos hablando hoy día de los mínimos comunes, o sea, que ya asume una suerte de derrota de que no es ni siquiera lo suficiente, sino que es lo mínimo, y así todos y ni siquiera eso pareciera que llega, ¿cierto? Y además, lo poco que ha llegado, porque es como que se va abriendo la llave. Mira, esto es bien similar, para hacer la comparación, a lo que pasó, si ustedes se acuerdan, para el 18 de octubre, el detonante eran los 30 pesos, y se acuerdan que durante varias semanas el gobierno instaló la idea de que era imposible retroceder con el tema de los 30 pesos, que no era posible, que había un panel de expertos, que eso no era responsable, que no se podía, que era imposible. Vino el estallido social y fue posible, pero ya era tarde, y además teníamos una situación muy compleja y dolorosa sucediendo. Acá pasa lo mismo. Llevamos 1 año y medio diciendo que no era posible, pero en la medida que pasa el tiempo, las soluciones terminan siendo peores, ¿cierto? A propósito de los retiros y los seguros de garantía. Entonces, es muy difícil entender la lógica de este gobierno, y eso tiene consecuencias en la población. Claro. Claudio Castro, alcalde reelecto por Renca, independiente, ex demócrata cristiano, pero hoy independiente. Vámonos a los independientes, Claudio, ¿te parece? Claro. La relación entre los partidos y los independientes, esta dificultad que tienen los partidos ahora para con los problemas serios que tienen hoy día los partidos y descrédito, poca aceptación de la ciudadanía, tienen serias dificultades para atraer los independientes, porque históricamente los partidos a los independientes que lucen como que los incorporaban, ¿no? Y así funcionaba el sistema político. Hoy día los partidos pareciera que hay una fractura con los independientes y los independientes no quieren saber nada con los partidos. Entonces me gustaría que me dieras tu opinión sobre eso, y esto vinculado con este intento de algunos partidos, estamos hablando de partidos del Frente Amplio, del Partido Comunista, que quieren favorecer la participación de independientes en el sistema político, bajando requisitos para que puedan incluso postular con más facilidad al Congreso. Me gustaría saber tu opinión sobre todo este proceso que se está viviendo pro independiente o valorando lo independiente, pero con también la contracara, que el independiente que empieza a participar en política ya deja de ser independiente, los independientes agrupados para conseguir poder pasan a ser un partido político, aunque no lo digan, ¿no? Así es. Mira, yo creo en una política que se nutre de proyectos colectivos que logran plasmar además visiones de sociedad que deben ser transparentes para la ciudadanía, por lo demás. Hoy, y yo creo que en parte lo refleja en los resultados de la elección, tratando de, ya van varias, yo he visto varios reportajes y notas periodísticas tratando de comprender a los independientes. Y cuando uno hace un doble clic en los independientes, ¿cierto? En todos los que salieron elegidos en la última elección, algunos agrupados en listas nuevas, digamos, como la lista del pueblo, otros que fueron independientes dentro de listas de partidos políticos, otros que fueron independientes sin lista y que también ganaron, que hay casos, o sea, personas que iban no en una lista, sino que iba su nombre solito en la papeleta y que también ganaron. Y la verdad es que hay distintos motivaciones y convicciones que mueven a una persona que es independiente. Yo creo en un sistema político que debe fundarse en ciertas reglas que aseguren transparencia, que aseguren rendición de cuentas, que son cuestiones que si no existen, terminan pasando la cuenta. Entonces, esto es como yo me imagino el sistema político, ¿no? Y la buena noticia es que estamos en medio de un proceso constituyente donde efectivamente se va a poder discutir el diseño de nuestro sistema político, encadenando todo aquello que debe ser encadenado. ¿Qué sistema presidencial vamos a tener? Si es que tenemos o no tenemos un tribunal constitucional, y también cómo se garantiza un sistema de partidos políticos que se fortalezca respecto de su transparencia, su proceso de rendición de cuentas, su apertura a la ciudadanía, y que permita también, por cierto, la participación de independientes. Yo creo que los partidos políticos deben transformarse. Y la verdad es que no me parece una buena idea en medio de un proceso electoral, además como el que estamos. Bien sintomático, creo yo, que el proyecto fue presentado por dos candidatos presidenciales, de los que yo tengo una excelente evaluación, ¿cierto? Y afecto,
pero que de alguna manera retrata que estamos ya en un proceso electoral andando. O sea, el proceso para las elecciones de noviembre de este año ya comenzó, y ahí hay una suerte de regla de oro. Uno no cambia los procesos electorales cuando está en marcha. Entonces a mí me parece que esta es una discusión que tenemos que tener. Me parece que el momento y el espacio para tenerla es precisamente la Convención Constitucional, donde vamos a revisar todos los alcances de nuestro sistema político electoral. Y me parece además que respecto de lo que implica este fenómeno de los independientes, tal como tú decías, tenemos que ser muy audaces para poder percibir que la independencia por sí sola no es una virtud. Un independiente en política busca defender ideas, y a mí me parece que es básico poder conocer cuáles son las ideas de una persona, sea independiente o participe de una estructura mayor. Exactamente. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que te vamos a hacer una última pregunta que tiene que ver con tu cercanía con la candidata Paula Narváez. ¿Qué te parece que te consideren invitarte al comando? Bueno, yo hoy día, como independiente, participo de un colectivo. El colectivo es El Nuevo Trato, que es precisamente un nuevo espacio que busca convocar a independientes con ideas de centro-izquierda, que en una suerte de geografía política nos paramos precisamente entre el mundo del Frente Amplio y el mundo de Unidad Constituyente, y a mí me parece que ahí hay un espacio además donde hay mucha gente que se siente parte, pero que a propósito de lo que hablábamos no participaría activamente de ninguno de los partidos políticos que hoy día se perciben como más tradicionales o más antiguos, y que nosotros queremos convocar. Y ese mundo, el Nuevo Trato, donde participamos junto a diputados que vienen del Frente Amplio y también personas que vienen del mundo cultural de la ex nueva mayoría, hemos definido, después de haber tenido nuestro candidato presidencial, que era el diputado Pablo Vidal, que nuestra candidata hoy día es Paula Narváez, donde esperamos poder tener una muy buena campaña, ¿cierto?, desde ahora en adelante, y pensando además que no logramos participar, y eso se fue el bochorno la semana pasada, en este proceso de primarias amplias del mundo de la oposición, que fue lo que sí habíamos logrado antes en Renca, y precisamente yo ahí estoy disponible también para poder participar en el rol que me corresponda, pero también con una característica particular. Yo hoy día hablo desde Renca, desde lo que significa nuestra comuna, desde lo que significa la experiencia, la desigualdad territorial, y en la medida que yo pueda participar aportando una mirada de país que nos ayude a enfrentar esa desigualdad, por cierto que voy a estar disponible para apoyar también esta candidatura hoy día de Paula Narváez. Uh-huh. Claudio Castro, alcalde reelecto por Renca, independiente. Cuéntame, como última pregunta, yo creo que ya no nos queda mucho, Claudio. Sigamos profundizando en lo que tú entiendes el rol de los partidos políticos y los independientes en un sistema político sano. ¿Qué rol le corresponde a los partidos políticos? ¿Qué rol a tu entender le corresponde a los independientes? Todo esto en relación con un llamado del alcalde Jorge Sharp a que los independientes se coordinen y generen una candidatura presidencial. ¿Es razonable eso? ¿O tienen que ser los partidos políticos que tienen fundamentos y tienen una declaración de principio, tienen un criterio ideológico? Me gustaría saber tu opinión sobre esto, que me imagino le has dado mucha vuelta porque tú estuviste en un partido y te retiraste. Por cierto que sí, yo por eso que insisto en que una cosa es tener esta, digámoslo para decirlo de otra manera, ¿no? La condición de no militancia. Uh-huh. Eso es una cosa. Y otra cosa es que desde el lugar donde yo me paro pueda defender ideas que son propias y convicciones que comparto con otros. Yo me imagino que Jorge no está convocando a los independientes que fueron electos de la lista de Chile Vamos, por ejemplo, que hubo independientes, ¿cierto? Claro. O estos independientes que yo te decía que iban absolutamente solos y que son de derecha. Entonces, a mí me parece completamente legítimo que en un sistema político se puedan levantar opciones que tienen un programa definido, un interés conocido, y que ese interés permita convocar a personas para levantar candidaturas. Pero eso es un partido político, en definitiva. Por eso que me parece que no le hace bien a nuestro sistema político, porque al final el concepto independiente termina transformándose en un cliché, ¿no? Que no tiene un valor político en sí mismo, sino que tiene que ver con la condición de no militancia. Y eso hace mal, po. O sea, yo lo que espero, y si es que
Jorge Chart, junto con otras personas independientes que comparten ideas comunes, quieren levantar una candidatura política, hoy día existen mecanismos para poder hacerlo. Se buscan las firmas, ¿cierto? Se puede constituir algún tipo de conglomerado que soporte esa candidatura. Lo que sí me parece que es honesto con la ciudadanía es plantear que el principal valor de esa opción no tiene que ver solamente con su condición de no militancia, sino que tiene que ver con las ideas que están proponiendo al país. Además, mi impresión es que una opción presidencial donde, por ejemplo, Jorge probablemente va a tener coincidencias muy profundas con la primaria que se está dando hoy día en el mundo de Apruebo Dignidad, con Jadwe y con Boric, y también en una medida importante con la candidatura que hoy día levanta Paula Narváez. Entonces, es importante pasar de este concepto de independientes a las ideas que se defienden y que eso sea entendido abierta y transparentemente por la ciudadanía. 9 de la mañana ya, Claudio Castro, en este programa Somos Buenos para los Dichos, que le gustan mucho a Federico Joanón, y un pajarito me sopló que hoy es tu cumpleaños. ¿Es real o no? Oh, mira, recién antes de la entrevista escuché que Lenny Kravitz estaba de cumpleaños. Sí, comparten día, ¿es real? Compartimos, sí, pues yo soy un poquito más joven, pero crecí escuchando a Lenny, así que un orgullo. Muy feliz cumpleaños entonces, que tengas un muy buen día y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, un abrazo, que estén bien. Muy buen día, Claudio Castro. Antes de irnos a la segunda pausa de esta mañana, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate en la 92.9, en elmostrador.cl y en radiolaclave.cl, que en minutos volvemos aquí, al Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.